Había demasiado dolor, demasiado que era despreciable en esta guerra entre hermanos. La derrota tenía que ser mejor que seguir matando y muriendo. Fin de la cita. Durante 3 brutales años, en el ondulante campo y las montañas del sur, así como en ciudades pobladas como Madrid, Barcelona y Málaga, España sufrió la masacre y la carnicería de la guerra civil mientras los republicanos luchaban contra los nacionalistas. Un conflicto que presenció la matanza de más de 500.000, tanto civiles como combatientes por igual. El derramamiento de sangre en lugares como Badajoz, Irún, Guadalajara, Teruel y el Ebro se grabaron en la psique de la nación. Y narrativas populares como la Guernica de Picasso, por quien doblan las campanas de Hemingway y el homenaje a Cataluña de Orwell entre ellos, aseguraron que el mundo nunca olvidaría la Guerra Civil Española. En el video de hoy, nos adentramos en los años de pesadilla de España de 1936 a 1939, el conflicto más sangriento que Europa occidental había experimentado desde el final de la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Las guerras civiles estallan a partir de la compleja interacción de tensiones políticas, sociales, económicas y regionales que se desarrollan durante décadas o incluso siglos en algunas circunstancias. Y durante los siglos XIX y principios del XX, España sufrió de una crónica inestabilidad política y corrupción. La Casa de Borbón, una dinastía que se originó en Francia y fue establecida como la monarquía en España por el rey Felipe V en 1700, fue desafiada repetidamente por republicanos, liberales, dictadores y regionalistas. Y aunque el actual rey de España, Felipe VI, sigue siendo miembro de la Casa de Borbón, su soberanía ha sido derrocada y luego recuperada no menos de 4 veces desde 1700. España careció constantemente de una democracia parlamentaria estable, y en un intento de crear una monarquía constitucional con gobiernos liberales y conservadores alternantes, se implementó un periodo conocido como la Restauración, en 1874. Siendo en gran medida antidemocrático y cada vez más alejado de las realidades sociales, finalmente colapsó en 1931 tras la caída de la dictadura respaldada por la monarquía de Miguel Primo de Rivera, quien había llegado al poder a través de un golpe militar en 1923. La promesa nacionalista de Rivera de reimponer el orden conservador, urbanizar a las masas e introducir la prosperidad económica fue inicialmente bienvenida. Pero a pesar de suprimir temporalmente los disturbios civiles y quizás injustamente tomar crédito personal por el auge económico que siguió a la Primera Guerra Mundial, la dictadura no pudo ocultar las profundas grietas en la sociedad española. Y de Rivera renunció en medio de una pérdida de apoyo popular en marzo de 1930. El 14 de abril de ese año marcó el regreso a la Segunda República Española y un nuevo gobierno democrático con la intención de introducir reformas ambiciosas y una redistribución fundamental tanto del poder social como económico en España, lo que alarmó a los sectores conservadores de la sociedad, monárquicos, militares y principalmente a la Iglesia. La secularización de la educación, la introducción de derechos de voto y educación progresiva para las mujeres, las leyes de matrimonio civil y las restricciones sobre celebraciones y procesiones redujeron el control e influencia de la Iglesia sobre la población. Esto llevó a la autoridad católica a ver la reestructuración de la República como un ataque a la religión tradicional y a la cultura española. Las reacciones del ejército español a las reformas de la República se volvieron cada vez más hostiles y sospechosas durante los 5 años de gobierno, particularmente dentro del cuerpo de oficiales, que se alineaban con valores conservadores, autoritarios y nacionalistas. El primer ministro de la República, Manuel Aciana, buscaba modernizar y democratizar el ejército, que anteriormente había disfrutado en gran medida de una autonomía independiente y sin control, casi siendo una facción de élite. Cita: desde el fin del imperio, el cuerpo de oficiales se había convertido en una casta cada vez más cerrada en sí misma. Las academias militares favorecían en gran medida a los hijos de los oficiales. Las hijas de los oficiales se casaban en familias militares. Este era un mundo donde la autoridad militar tenía cada vez menos vínculos personales con la clase trabajadora del país. En la principal academia militar de España, en Zaragoza, el personal docente eran predominantemente oficiales coloniales, conocidos como los africanistas, que se habían ensangrentado en campaña en Marruecos. Por lo tanto, la academia se convirtió en el caldo de cultivo para las ideas de renacimiento imperial.
del ejército como el guardián y salvador de España, y por lo tanto una parte integral de la emergente política de la ultraderecha nacionalista. En respuesta, una de las primeras acciones destacadas de la República fue cerrar Zaragoza en junio de 1931, enfureciendo a los radicales como el general Emilio Mola y Francisco Franco, quienes habían perdido estatus e influencia y más tarde liderarían el golpe en 1936. A pesar de la urbanización industrial, el país seguía siendo una sociedad predominantemente agraria, con marcadas divisiones entre los ricos terratenientes y los campesinos extremadamente pobres. En el sur de España, una pequeña élite tradicional poseía vastas fincas conocidas como latifundios, mientras que los campesinos sin tierra vivían en extrema pobreza y a menudo trabajaban de manera estacional, con resultados financieramente insostenibles. En las ciudades, los trabajadores industriales habían soportado duras condiciones, bajos salarios y pocas protecciones sindicales o comerciales, dando lugar a poderosos movimientos anarquistas y socialistas, particularmente en regiones como Cataluña en el norte y Andalucía en el sur. Los años de auge de la década anterior se habían marchitado, dejando en su estela desempleo masivo y oficios sobrepoblados. Tras un retorno al gobierno conservador en noviembre de 1933, inevitablemente, las cosas llegaron a un punto crítico. En octubre del año siguiente, los activistas socialistas buscaron recuperar algún semblante de control a través de una huelga general revolucionaria, trayendo consigo consecuencias devastadoras. Aunque esto rápidamente se quedó sin fuerzas en áreas como Cataluña o Madrid, los mineros de carbón en la principal del norte de Asturias estallaron en una insurrección armada masiva, ocupando la capital Oviedo y quemando más de 50 iglesias, conventos y otros sitios religiosos, así como ejecutando a un número de aquellos en posiciones de autoridad. Movilizando a más de 30.000 trabajadores, la defensa duró solo 2 semanas. Las fuerzas españolas, bajo el general Eduardo López Ochoa y Portuondo, destrozaron la sublevación, desatando los bombarderos de la Fuerza Aérea en los cielos sobre los pueblos de Asturias. Bombardearon las ciudades costeras desde embarcaciones navales en alta mar e inundaron el terreno con tropas de infantería belicosas. Posteriormente, siguió una represión dura y extensa en todo Asturias. Las garantías constitucionales fueron suspendidas en toda España. 30.000 personas fueron encarceladas y muchas torturadas. Se clausuraron sedes de partidos y sindicatos y se silenció a la prensa izquierdista. Los ayuntamientos socialistas fueron derrocados. Se discriminó a los funcionarios de opiniones liberales o de izquierdas. Y en todas partes, los empleadores y la administración aprovecharon la oportunidad para despedir en masa a sindicalistas y activistas de izquierdas. Fin de la cita. Cuando se convocaron elecciones generales 2 años después, en 1936, la izquierda se había reorganizado y unido en una coalición cohesiva de fuerzas progresistas llamada Frente Popular, que ganó las elecciones de febrero con facilidad. El país luego cayó rápidamente en anarquía. Las masas revolucionarias liberaron en las calles a prisioneros que consideraban condenados injustamente. Los edificios conservadores e iglesias fueron invadidos y luego incendiados, y los votantes de la oposición fueron atacados y sus negocios saqueados, y prominentes políticos fueron asesinados en sus propias casas. Bajo el pretexto de restaurar el orden, Franco y Moeller propusieron la ley marcial. Pero cuando esto fue rechazado, recurrieron a derrocar la República en un golpe militar, respaldado por simpatizantes nacionalistas y con el poderoso apoyo de las Fuerzas Armadas. El 17 de julio, Franco lideró la Legión Extranjera Española y el Ejército de África en un ataque al continente sureño. Mientras tanto, Mola movilizó fuerzas en el norte. Había estallado la guerra civil. Nacido en una sociedad relativamente de clase alta en la región norte de Galicia en España, la adolescencia de Francisco Franco Bahamonde fue moldeada por las brutales campañas coloniales de África del Norte, un periodo que no solo estableció su reputación como un soldado capaz y despiadado, sino que también moldeó profundamente su visión del mundo autoritaria, sentando las bases para la doctrina militar y las tácticas que más tarde desplegaría con efectos devastadores durante la guerra. A la edad de solo 14 años, Franco ingresó a la Academia Militar de Toledo como cadete oficial en 1907 y se graduó 4 años después con el rango de segundo teniente.
Buscando rápidamente promoción y prestigio, fue comisionado en las Fuerzas Regulares Indígenas, una unidad de infantería compuesta por soldados coloniales y oficiales españoles, conocida como el Ejército de África, y así fue enviado al continente, donde se decía que recibiría la caja o la faja, o para ponerlo en inglés, un ataúd o una faja de general. Desplegado en el Marruecos español en 1913, una colonia donde España estaba involucrada en un conflicto prolongado y brutal con la tribu indígena Amazigh, en una campaña conocida como la Guerra del Rif, entre 1911 y 1927, Franco pronto llamó la atención por su estricta disciplina, estoicismo y competencia táctica en el caos del campo de batalla. Solo fue herido una vez en acción, cuando recibió un disparo en el abdomen durante un asalto a una posición guerrillera en Elbitz, y no se esperaba que sobreviviera. Por sus acciones, se le otorgó el honor más alto de España por valentía, la Cruz Laureada de San Fernando, junto con la codiciada Cruz de María Cristina, primera clase. Su promoción siguió rápidamente, al rango de capitán en 1916, mayor en 1917, convirtiéndolo en el más joven del ejército de España en ese momento, para luego ser el segundo al mando de la Legión Española en 1920, y más tarde el general más joven de Europa, con solo 33 años, en 1926. Fundada por el teniente coronel José Milán Estré, en 1920, la Legión Española fue modelada después de la notoria Legión Étrangère francesa, inundando sus filas con tropas de países extranjeros y reclutando a oficiales españoles experimentados para comandarlos. Estaban acuartelados en el cuartel del Rey en Ceuta, Plaza de Colón. Las motivaciones para unirse a la Legión Española variaban desde el patriotismo y las románticas nociones de valor, hasta los desertores de los ejércitos nacionales, el exilio, y los delincuentes menores en busca de comida, refugio y pago. Algunos reclutas fueron dados de baja después de la Gran Guerra, pero querían seguir en su profesión, preferían el servicio activo de combate o el servicio en un entorno colonial. Asociada con el exotismo y la aventura, algunos veían a la Legión como una oportunidad para ver el mundo. También era un destino para migrantes trabajadores que no encontraban empleo, estaban varados o que fueron despedidos tras huelgas. Muchos ingresaron a la Legión por desesperación, embriaguez o engaño, también conocido como coerción, mentiras o intimidación. Algunos escaparon de matrimonios desafortunados, crisis de vida o incluso del sistema de justicia. Fin de la cita. Ganando rápidamente el apodo de novios de la muerte durante la insurrección del Rif, la Legión estableció un culto a la violencia, el martirio y el fervor patriótico, que fue tanto elogiado en los periódicos nacionalistas como difundió el terror entre los indígenas Amazigh. Pronto circularon horribles relatos de mutilaciones, decapitaciones, caza de trofeos humanos y la inmolación de combatientes enemigos y civiles por igual. Desfilando varias cabezas en bayonetas o enviándolas por correo en cestas, la Legión se hizo notoria por esta violencia excesiva, que en algunos casos incluso fue practicada y alentada por los oficiales. Fin de la cita. Solo una semana después del golpe inicial, otras dos potencias fascistas europeas, Alemania e Italia, prometieron su apoyo a la rebelión en forma de armamentos, vehículos, municiones y transporte, esperando una victoria rápida y un nuevo aliado. En un esfuerzo por evitar el bloqueo naval republicano del Estrecho de Gibraltar, que separa el norte de África del continente europeo, la Legión Española y las fuerzas regulares indígenas utilizaron aviones de transporte alemanes Junkers 52 y los italianos Savoia Marchetti 81 para transportar sus tropas de élite, artillería y equipo en la primera operación de transporte aéreo exitosa. Durante 85 días, de julio a octubre, alrededor de 14.000 soldados y poco menos de 300 toneladas de material de guerra fueron transportados por aire a España, principalmente por pilotos e ingenieros extranjeros, en un golpe devastador para las fuerzas republicanas. Cuando la revuelta se convirtió en guerra civil, la división se hizo evidente en el paisaje español. Los centros urbanos, con sindicatos y trabajadores integrados en la misma estructura de la sociedad, permanecieron en gran medida republicanos, particularmente en las regiones fuertemente anticentralistas de Valencia y Cataluña, o la ciudad capital de Madrid. Las áreas rurales del centro norte y noroeste
cayeron bajo el control de los rebeldes, quienes obtuvieron apoyo popular de las clases conservadoras antiprogresistas y la población campesina religiosa. Sin embargo, en las áreas controladas por los rebeldes donde no se ofreció apoyo público al golpe, pronto se impuso una represión violenta para aplastar la resistencia. En la ciudad portuaria de Vigo, las protestas y manifestaciones fueron recibidas con masacres y derramamiento de sangre. Los comandantes militares locales exterminaron toda y cualquier oposición. Cientos de rivales políticos y sindicales, alcaldes, abogados, maestros, médicos e incluso marineros y trabajadores fueron asesinados por sus compañeros soldados. En pueblos y ciudades, se obligó a las personas a elegir un bando, menos por su creencia en la ideología republicana o nacionalista, sino más por la amenaza inmediata que enfrentaban sus seres queridos. Aquellos que habían tenido incluso simpatías republicanas vagas de repente, se sintieron obligados a alinearse públicamente con las nuevas autoridades rebeldes para proteger a sus familias, incluso si esto significaba traicionar amistades y lealtades personales. Fin de la cita. Con la ausencia de cualquier autoridad policial o judicial significativa, y en algunos casos incluso funcional, la anarquía y las brutales represalias de justicieros pronto se desataron en muchas áreas del país, ya que se saldaron todo tipo de cuentas personales, así como actos de criminalidad descarada perseguidos bajo el disfraz de justicia revolucionaria. La violencia anticlerical también era frecuente en el territorio controlado por los republicanos, con el asesinato de casi 7.000 miembros del personal religioso, la profanación masiva y la exhumación de tumbas prominentes, representando una repugnante reacción contra la tradicionalmente antiprogresista y dominante mano de la Iglesia. Cita: en territorio republicano, el objetivo para algunos individuos era matar como medio para lograr tabula rasa, o una hoja en blanco, y con ella un valiente nuevo mundo. En áreas rebeldes, el asesinato era ampliamente percibido como una acción de limpieza, diseñada para liberar a la comunidad de fuentes de contaminación y los peligros que representaban, limpiando a las personas que simbolizaban el cambio cultural y, por lo tanto, representaban una amenaza para las antiguas formas de ser y pensar. Profesores progresistas, intelectuales, trabajadores autodidactas, mujeres nuevas, aquellos conocidos por tener ideas, pensar por uno mismo, se consideraba doblemente reprobable en las mujeres. La violencia estaba dirigida contra los social, cultural y sexualmente diferentes. A medida que la Legión y el Ejército de África avanzaban rápidamente hacia el norte, barrían cruelmente cualquier resistencia en su camino. Oposición que no venía en forma de una milicia entrenada, como a menudo se afirma popularmente, sino que eran simplemente civiles armados con lo que pudieran encontrar, lucharon en vano contra tanques, bombarderos e infantería de élite del siglo XX. La carnicería estratégica, la tortura, la violación sistemática, las fosas comunes, la deshumanización, la masacre y la matanza quedaron esparcidas a su paso, reduciendo a la población pro-republicana de España a nada más que simples objetivos para la práctica de tiro o sujetos para la crueldad sádica. El sur de España se convirtió en un campo de matanza, con estimaciones que van desde 38.000 hasta 130.000 ejecuciones llevadas a cabo durante la guerra. Horrorosamente, del 50 al 70% de todas las ejecuciones llevadas a cabo por el régimen de Franco, desde 1936 hasta 1975, ocurrieron durante los primeros 3 meses de la Guerra Civil. Ubicada en Extremadura, en la costa oeste de España, la ciudad fronteriza fortificada de Badajoz se encuentra en las orillas del río Guadiana, cerca de la frontera portuguesa, y se cree que fue fundada tan temprano como en el siglo VIII. Después de pérdidas desastrosas, Badajoz permaneció como la única posición republicana en la frontera portuguesa en agosto de 1936, un puesto vital que pronto quedó aislado de los refuerzos por las fuerzas nacionalistas rápidamente móviles, que deseaban unir sus fuerzas del norte y del sur mientras aseguraban su flanco occidental. Dentro de las antiguas murallas de la fortaleza, 500 soldados regulares y alrededor de 3.000 a 4.000 milicianos republicanos, hombres y mujeres por igual, bajo el mando del coronel Ildefonso Puigdéndolas y Ponce de León, se prepararon para el inevitable asedio, armados con una vieja variedad de armas pequeñas, ametralladoras ligeras y artillería de pequeño calibre. Enfrentándose a ellos,
El teniente coronel Juan Yagüe y Blanco, uno de los oficiales originales del ejército español que se había rebelado junto a Franco, trajo consigo la fuerza combinada de la maquinaria de guerra española, alemana e italiana. Un poco menos de 3.000 legionarios extranjeros españoles, 750 infantes de marina marroquíes y un impresionante total de 5 baterías de campo de artillería, alrededor de 30 cañones que varían desde piezas antitanque de 37 milímetros hasta cañones de campo de 75 milímetros y devastadores obuses de 150 milímetros. El 14 de agosto por la mañana, los bombarderos de la Fuerza Aérea apoyaron el descenso sobre Badr Hot. Durante los últimos 3 días, Badr Hot había sido bombardeado casi continuamente por la artillería y el bombardeo aéreo, reduciendo gran parte de las antiguas defensas a polvo y escombros y llenando la ciudad con refugiados aterrados. En un acto de abandono flagrante, alrededor de las 9 de la mañana, Puidendolas y un cuerpo de autoridades locales huyeron a Portugal antes de que la batalla incluso hubiera comenzado. Los regulares marroquíes tomaron fácilmente las murallas del sur de la ciudad. Los defensores se rindieron ante la ofensiva o entregaron sus armas y se pasaron a los nacionalistas. Pero en la Puerta de la Trinidad, el asalto rebelde fue detenido por una unidad inmensamente valiente del cuerpo de carabineros. Los carabineros se atrincheraron en una posición defensiva preconstruida en la puerta, manejando una ametralladora y apoyados por fusileros y un viejo cañón de campo, cortaron grandes cantidades de la legión española atacante en una determinada última resistencia. Una compañía del 4º batallón perdió a 76 de sus 90 legionarios, y a todos menos a un oficial. A pesar de estas pérdidas, la Legión Española volvió a asaltar las barricadas, esta vez logrando abrirse camino a través del devastador fuego de armas y despejar la posición. En otra área, alrededor de 50 milicianos estaban atrincherados dentro de la catedral, disparando hacia el caos hasta que finalmente se quedaron sin munición y fueron expulsados. Una vez pasados los carabineros, el 4º batallón se unió con los otros legionarios irregulares y comenzó a perseguir a los defensores restantes por las calles de la ciudad, más a menudo que no, eliminando a cualquier sobreviviente con bayoneta o con cuchillo de trinchera en una brutal matanza cuerpo a cuerpo. Los combates esporádicos continuaron durante la noche, pero al amanecer, Badajoz pertenecía a los rebeldes. Los eventos que siguieron a la batalla le valieron a Juan Yagüe y Blanco el siniestro apodo de carnicero de Badajoz, ya que por sus órdenes se estima que 4.000 civiles desarmados fueron masacrados en los días posteriores a la victoria, ejecutados en sus propias casas o buscando refugio dentro de la catedral, y lo más horroroso, redondeados en la Plaza de Toros. Aquí en la Plaza de Toros de la ciudad, ametralladoras y pelotones de fusilamiento rodearon a los inocentes hombres, mujeres y niños mientras eran alineados en el centro, abatiéndolos en grandes cantidades antes de que el siguiente lote de prisioneros pudiera ser entregado por camiones para enfrentar el mismo destino. Sus cuerpos serían incinerados después en fosas comunes. Un periodista informó sobre el 15, cita, alrededor de 200 personas han sido fusiladas. Hemos visto las aceras de la comandancia militar empapadas en sangre, y las detenciones y ejecuciones masivas continúan en la Plaza de Toros. Las calles son barridas por balas, cubiertas de vidrio, tejas y cuerpos abandonados. Solo en la calle San Juan hay 300 cadáveres. Con la mira puesta en Madrid, las fuerzas nacionalistas ahora controlan el oeste de España desde La Coruña en el norte hasta Cádiz en el sur, abarcando toda la frontera con Portugal. Durante el curso de la guerra, más de 32.000 voluntarios extranjeros lucharon en nombre de la nación, la mayoría en apoyo a la causa republicana, pero también no pocos respaldando a los rebeldes nacionalistas. Para los voluntarios republicanos alemanes, italianos y austriacos, ofreció la oportunidad de combatir el fascismo después de huir de los regímenes en sus países de origen, mientras que los voluntarios británicos, estadounidenses y franceses, desilusionados con la política de no intervención de sus gobiernos, vieron la guerra como un imperativo moral. Si las democracias no frenaban al fascismo, ellos actuarían. Los voluntarios que formaron las Brigadas Internacionales de Izquierdas, o Brigadas Internacionales, fueron apoyados extraoficialmente por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que veía la guerra como un gobierno del pueblo asediado por fuerzas reaccionarias y el caldo de cultivo perfecto para la ideología socialista.
establecidas por la Comintern, la Internacional Comunista. En octubre de 1936, las brigadas se organizaron bajo los auspicios del Partido Comunista Español alineado con los soviéticos, pero atrajeron a combatientes de muchas tendencias de izquierdas, incluyendo anarquistas, trotskistas y antifascistas no afiliados. Se dividían en varias divisiones. La 11ª Brigada Internacional se componía principalmente de voluntarios de Alemania, Austria y Europa Central. La 12ª Brigada incluía italianos, húngaros y polacos. La 13ª Brigada estaba compuesta por luchadores balcánicos, la 14ª por franceses, suizos y belgas, y la 15ª invitaba a voluntarios de Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Esta última brigada incluía unidades que habían llegado a simbolizar los ideales románticos de aventura y heroísmo fatal. El batallón británico, la columna Connolly irlandesa, el batallón Abraham Lincoln americano y el batallón Mackenzie Papineau canadiense, y entre cuyas filas sirvieron Ernest Hemingway, William Henry Auden, Felicia Brown y Tom Winteringham. De estos voluntarios internacionales, la propaganda franquista proclamó, cita, «Eran un ejército de criminales, constituido por la escoria de la tierra, los desechos de sus cárceles, manicomios, casas de indigentes y burdeles». En España, estos hombres actuaron según su naturaleza. Naturalmente, eran carne de horca para la policía secreta y carne de cañón para el ejército de Franco. Una pandilla de aventureros, hombres acostumbrados a una vida de depravación, cuyas manos ya habían sido manchadas con sangre muchas veces. Por otro lado, quizás los más infames de los voluntarios pro-Franco, a pesar de que sus hazañas y eficiencia han sido extremadamente infladas, son las camisas azules fascistas de Owen O'Duffy, que se unieron a la Legión Española como la 15ª Bandera o el 15º Batallón. O'Duffy, un luchador político de partido ineficaz y un pobre táctico, estaba en el final de una desastrosa carrera política como expresidente de Fine Gael cuando estalló la guerra, y dado el clima político predominante en Irlanda después de la Guerra Anglo-Irlandesa de Independencia, vio una oportunidad para revivir su carrera y ganar el apoyo del poderoso clero irlandés, que era firmemente antirrepublicano. Dirigiéndose a España en septiembre de 1936, O'Duffy alardeó ante la prensa de 20.000 voluntarios irlandeses dispuestos a luchar. Cruzados gaélicos que se habían ensangrentado en la rebelión contra Inglaterra. No obstante, llegó al país con menos de 700 hombres, muchos de los cuales no podían luchar ni planear estrategias. Aunque inicialmente optimistas de tener el apoyo de estos guerreros probados en batalla, las actitudes rebeldes hacia las camisas azules irlandesas pronto se agriaron, particularmente entre la Legión Española, después de que O'Duffy se negó a participar en un ataque cerca de Madrid en 1937, una negativa por la cual cualquier otro oficial del ejército habría sido fusilado. En el país por solo 6 meses, las camisas azules regresaron a Irlanda en la primavera de 1937 con la cola entre las piernas, habiendo participado solo en 2 compromisos menores e insignificantes, y siendo enviados a casa por Franco, cuya opinión era que su escasa actividad no era más que una patética pequeña desventura. A pesar de su gran número y la devoción combinada a la causa de ambos voluntarios republicanos y nacionalistas, el número de muertos entre ellos fue enorme. Al menos el 20% de los brigadistas perdería su vida. A inicios de 1937, la guerra se había vuelto una lucha larga y cruenta. En febrero, la batalla de Jarama intentó evitar que las fuerzas nacionalistas cortaran la carretera principal entre Madrid y Valencia, y aunque los republicanos lograron mantener la carretera, la batalla fue inconclusa y costosa. Esto fue seguido en marzo por la batalla de 2 semanas de Guadalajara, donde las fuerzas italianas pro-Franco sufrieron una derrota significativa a manos de los republicanos, ayudados por las brigadas internacionales. Guadalajara fue una de las pocas victorias republicanas, por lo que sirvió como un triunfo de propaganda que socavó el prestigio asumido de las tropas italianas. Con el enfoque nacionalista puesto en la conquista del norte industrial, la campaña en el País Vasco, particularmente el notorio bombardeo de Guernica en abril, por aviones de la Legión Cóndor pilotados por alemanes, impactantemente apuntó a civiles,
sirviendo como un espantoso presagio de los horrores por venir durante la Segunda Guerra Mundial. La caída de Bilbao en junio y luego Santander en agosto marcó un avance nacionalista constante, y para octubre, Gijón también había caído, sumiendo todo el frente norte bajo el control nacionalista, y privando a las fuerzas republicanas de recursos industriales críticos y mano de obra. Para 1938, el conflicto favorecía cada vez más a Franco. En marzo, las fuerzas nacionalistas lanzaron la ofensiva de Aragón, rompiendo las líneas republicanas y aplastando sus posiciones defensivas con artillería pesada y bombardeo aéreo, llegando a la ciudad oriental de Vinaros y así al Mediterráneo el 15 de abril, dividiendo efectivamente el territorio republicano en dos e isolando a Cataluña del resto de España. Esta ofensiva demostró la creciente superioridad de las fuerzas nacionalistas, particularmente en su coordinación, mecanización, movilidad aérea y fuego de artillería abrumador, en gran parte resultado del continuo apoyo de la Alemania nazi y Mussolini en Italia. En respuesta, los republicanos lanzaron su contraataque más grande y ambicioso en lo que se conoció como la sangrienta Batalla del Ebro, de julio a noviembre de 1938, el compromiso más grande, más largo y posiblemente más decisivo de toda la guerra. Calculado para reconectar su línea defensiva y revertir parte del impulso de los rebeldes, la batalla inicialmente mostró promesa para las fuerzas republicanas de 80.000 fuertes, cuando el 25 de julio avanzaron a través del río Ebro en un ataque sorpresa bajo la cobertura de la oscuridad, capturando la ciudad de Gandesa y logrando avances significativos en la región de Terra Alta. Sin embargo, los nacionalistas recuperaron gradualmente terreno, utilizando un poder de fuego superior, apoyo aéreo alemán y artillería masiva. Franco se negó a ser arrastrado a una batalla móvil y en cambio decidió desgastar a los defensores a través de una despiadada guerra de desgaste y trincheras bajo el abrasador sol de verano. Después de meses de lucha agotadora y acumulación de enormes bajas, para octubre los republicanos estaban en retirada, habiendo fracasado en romper en Gandesa la clave para avanzar hacia la costa y agotando las existencias de guerra y suministros. Finalmente, se retiraron completamente a través del Ebro el 16 de noviembre. La batalla había agotado la capacidad militar republicana, la mano de obra y la moral, y marcó el punto de inflexión final en la guerra. Después del Ebro, tenían poca capacidad para lanzar operaciones a gran escala. Culminando en la ofensiva de Cataluña, desde diciembre de 1938 hasta febrero de 1939, las fuerzas rebeldes capturaron Barcelona el 26 de enero de 1939, mientras que la organización y la unidad entre las tropas republicanas defensoras se desintegraban. Para marzo, las divisiones internas habían debilitado fatalmente a los republicanos. El primer ministro Juan Negrín propuso continuar con la resistencia, esperando el estallido de una guerra europea que finalmente no llegaría hasta septiembre. Pero se opuso a los otros líderes republicanos, entre ellos el coronel del ejército español Segismundo Casada López, quien lideró un golpe contra Negrín. Casado esperaba negociar una paz con Franco, quien hábilmente rechazó cualquier término de rendición y ordenó a sus fuerzas seguir adelante. Entraron en Madrid el 28 de marzo sin resistencia significativa, y Franco declaró una victoria nacionalista el 1 de abril, poniendo fin a 3 largos años de derramamiento de sangre. Franco estableció rápidamente una dictadura autoritaria personalista que duró hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975. Impuso una estricta censura, la prohibición de partidos políticos y sindicatos y una represión generalizada, incluyendo ejecuciones y el encarcelamiento de disidentes. El autodenominado caudillo simbolizaba el poder centralizado, la influencia militar y la supresión de las identidades regionales. Franco inicialmente se alineó con los principios fascistas a través del partido Falange, pero gradualmente distanció su régimen de las potencias del Eje tras su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Económicamente, España experimentó estancamiento durante la Segunda Guerra Mundial, exacerbado por políticas autárquicas, pero esto cambió hacia la liberalización y el crecimiento durante los años 50 y 60, en lo que se conoce como el Milagro Español. Reposicionando a España como firmemente anticomunista durante la era de la Guerra Fría,
Franco obtuvo el apoyo tácito de Occidente de sus antiguos enemigos, a pesar de su dictadura flagrante. El régimen de Franco finalmente no pudo prevenir la democratización que siguió a su muerte, ya que la nación volvió una vez más a la democracia.